Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Ya todos sabemos qué sucedió el domingo, por lo menos en el conteo del voto, pero la idea de ese webinar es ir un poco al fondo de lo que sucedió y lo que podemos sacar de o exprimir de la votación del domingo con miradas hacia la segunda ronda, 19 domingo de junio. Eh, eh, Tenemos un panel de lujo hoy, realmente de lujo, y un panel muy diverso. Tenemos Juan Benjumea, que es analista política y presentador de noticias en Teleantioquia, basado en Medellín. Buenos días, Juan. Tenemos, sí, tenemos Poli Martínez, es corresponsal para el periódico ABC de España y ella escribe en varias revistas y periódicos en Colombia. Tenemos Tatiana Dagón, abogada de derechos humanos y también, Poli está basado en Bogotá, si no dije eso antes, y Tatiana es abogado de derechos humanos y columnista para El Heraldo de Barranquilla. Bienvenida por la primera vez, Tatiana. Muchas Y gracias. estamos, no, gracias a ti, y estamos esperando a Gabriel Santos, congresista del Partido Centro Democrático. Él está basado en Bogotá. Bueno, con eso yo creo que ya, pues, una cosita más debería ser anunciar que el jueves que viene, o sea, en 2 días, vamos a tener nuestro webinar poniendo sobre la Constitución nueva propuesta de Chile. Vamos a hablar de derechos económicos en un contexto internacional y doméstico con 6 constitucionalistas de todo el mundo que van a hablar sobre ese tema. Va a ser un conversatorio sumamente interesante. Con eso yo creo que no hay más que necesito comentar. Bueno, vamos a empezar con Juan y a todos, pero Juan primero. Sorpresas, comentarios de lo que sucedió el domingo. Kenny, buenos días para ti, para Poli, para Tatiana, para los amigos que nos siguen en la web. Mire, definitivamente hablar que no fue sorpresa es absurdo. Sí fue una sorpresa, por supuesto, lo que pasó en las elecciones el pasado domingo, a pesar que lo decíamos minutos antes de entrar, habían 2 encuestas que venían marcando un ascenso de Rodolfo Hernández. Esas encuestas que para muchos fueron sorprendentes, faltando 9 días. Recuerden ustedes que en Colombia hay una restricción, las casas encuestadoras no pueden revelar hasta faltando 8 días para las elecciones sus resultados, y ya se veía en 2 de 3 encuestas el ascenso de Rodolfo Hernández, que permitía incluso para los apostadores, y voy con eso en claro a anunciar que incluso los apostadores en Estados Unidos le habían jugado fuerte a Rodolfo Hernández. Hay una cuenta que se llama Predictive.org. En esa cuenta precisamente venía que eran los apostadores que tienen un juego claro de información de lado y lado. Veía uno cómo estaba disparado Rodolfo Hernández, y en estas últimas encuestas, en una de ellas, Rodolfo aparecía 20-23 con Federico Gutiérrez, lo que técnicamente para los encuestadores es un empate técnico. Y en esa misma encuesta había una segunda pregunta que decía que de enfrentarse el candidato que sin duda alguna ganaría las elecciones esta primera vuelta, Petro, el doctor Petro, finalmente con quién se enfrentarían en segunda vuelta y sería más difícil, y aparentaba Rodolfo ganar esta segunda vuelta en esa encuesta. Ese es el panorama. Claro, llega el día de las elecciones y evidentemente sale sorpresivo, porque el candidato del establecimiento, el candidato del gobierno, de las coaliciones, el hombre fuerte que era Federico Gutiérrez, pierde las elecciones frente al candidato Petro, y solamente en mi región, en Antioquia, resulta ganador. Eso de entrada prende entonces las alarmas, y la gente del común dice: ¿aquí qué pasó? La persona que no está al tanto de las encuestas dice: Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Y eso Poli lo puede decir, incluso para la gran prensa internacional fue una gran sorpresa. Pero la gente que veníamos siguiendo el tema de Rodolfo, su estrategia, su forma de trabajar, las redes, esa incógnita se despeja, y ese anonimato salta el día de las elecciones, y salta por ya más tarde analizaremos qué fue y por qué, pero eso es de entrada una sorpresa, pero para los que venían siguiendo, venían viendo un ascenso vertiginoso y un estancamiento del candidato Federico Gutiérrez.
Gracias, Juan. Hay muchos temas allá y vamos a explorar varios de ellos. Gracias. Y Poli, Sí, sorpresas, comentarios preliminares. sí, yo creo que varios comentarios. Primero, pues obviamente se sabía que Rodolfo Hernández estaba aumentando, pero lo que sí es significativo es la cantidad de votos que sacó, porque es que saca casi 6 millones de votos. Es decir, sobrepasa inclusive al favorito para contrarrestar a Petro, que era Fico Gutiérrez, por 1 millón de votos. En el 2018, cuando hubo esa primera vuelta igualmente, Petro logró de segundos 4.800.000 y Duque, que era el que iba ganando en ese momento, 7.5 millones. Creo que las votaciones fueron altísimas. La de Petro fueron 8,5 millones de votantes, que supera bastante lo que había sacado en la consulta, por acá tengo el dato, y la votación de Hernández de primera vez que sale a un ruedo nacional y levantarse con 5.9 millones de votos es una cosa impresionante. La otra cosa, que no es sorpresa, pero otra cosa es verlo ya en la realidad, es el castigo por primera vez de la ciudadanía colombiana a lo que se considera es una gestión o una etapa de liderazgo de la derecha en el país. Así uno puede identificar o no a Rodolfo Hernández como más o menos de lo que sea. Es realmente el castigo a un modelo que no estaba funcionando en Colombia. Esto es una teoría que yo tengo muy, muy básica. Los electores no castigan a los gobernantes. Acá se sigue votando por el mismo cacique, aquí se sigue votando por los mismos. Las maquinarias en la costa, y ahí lo de saber mejor Tatiana, no funcionaron como se esperaba a favor de Fico. Es impresionante, porque era el clan Char, que en teoría tenía un presidenciable, ya estaba en el Congreso y demás, y esa maquinaria no funcionó, con lo cual el mensaje de la ciudadanía colombiana es: queremos el cambio, no queremos más de lo mismo. Independientemente si hay gente que diga que claro, que es el fracaso del uribismo, del expresidente Uribe, del fulanito menganito, en realidad es el final de una etapa política que duró 20 años en el país y que la gente opta por dos caminos no transitados, no conocidos, y que va a abrir una cantidad de interrogantes que no sabemos a dónde llega. La gente votó, la gente está mucho más politizada en el buen sentido, es decir, que ejerce su ciudadanía, lo cual es fundamental, disminuyó la abstención, fundamental para cualquier democracia, así sea simplemente electorera o electoral, como queramos verla, y eso me parece que es importante para el país. Y creo que le baja la tensión en este momento a cualquier tipo de confrontación que se saliera más allá de los programas de radio o de análisis como este, para que pasara a generar movilizaciones de otro estilo. Y eso es benéfico para Colombia. Lo pudimos hacer en calma, en paz. Ahora tenemos 3 semanas de un reto muy importante de cómo se la van a jugar y cuáles van a ser las narrativas de las dos campañas que ya empiezan a meterle candela. Esta mañana oyendo y ayer oyendo, pues ya empieza a sentirse, y vamos a ver qué pasa. Mil gracias, Poli. Tatiana, comentarios, sorpresas. Bueno, yo creo que hay cierta sorpresa, pero yo recuerdo que la semana pasada yo sostenía en un análisis que aquí se podría presentar un caso de mayorías silenciosas, en el caso de Rodolfo, que fue lo que pasó precisamente con Trump en Estados Unidos. Este fenómeno de mayoría silenciosa son un número de personas que de cierta forma les daba vergüenza decir que iban a votar por Trump. Lo mismo, hay muchas personas que les daba vergüenza decir que iban a votar por Rodolfo porque al final del día era un outsider, pero yo de cierta forma preveía que en cualquier caso podría haber un escenario de mayorías silenciosas que favorecieran a Rodolfo Hernández. Yo creo que hay varias sorpresas. Lo primero, una ciudadanía que finalmente se manifestó en las urnas en oposición a la clase política tradicional, a los partidos tradicionales, y que quiere un cambio que se puede ir hacia la izquierda o con un candidato que realmente es un outsider y que no se puede identificar dentro de todo ese espectro político, pero lo que está claro es que quieren un cambio. Y esa sorpresa se genera finalmente porque creo que Colombia, dentro de su dinámica electoral,
ha estado muy acostumbrada a que el voto de estructura o las maquinarias políticas que respaldan a los partidos tradicionales han sido las que han definido el futuro del país y quienes han ocupado los cargos del poder público. Entonces, yo creo que la sorpresa no solamente es que la estrategia de Rodolfo Hernández en términos de comunicación política fue sumamente efectiva porque le habló a una ciudadanía directamente, sino que también, por otro lado, pues más allá de eso, hubo una falla estructural de las maquinarias y de los votos de estructura. Y eso se puede ver, y como lo decía Poli, se puede ver perfectamente en la región Caribe. Vamos a ver que todos los departamentos de la región Caribe apoyaron a Gustavo Petro, no a Rodolfo Hernández, a Gustavo Petro, y que solían ser esos mismos departamentos donde otros coequiperos de la coalición del Equipo por Colombia o de la coalición de derecha del país tendrían que haber respaldado a Federico Gutiérrez. Entonces lo que vemos aquí es primero una falla de las maquinarias, que puede ser una falla derivada precisamente de este cambio que quiere la ciudadanía frente a quienes acceden al poder, un cambio total, una renovación política, y que puede también tener que ver con ese debilitamiento que hay a nivel regional de esas personas que han ocupado los espacios tradicionales. Yo en cualquier caso no solamente quiero advertir que naturalmente lo de Rodolfo fue una sorpresa, pero que hay un hecho cierto que no ha ocupado los espacios digamos que los medios de comunicación, los paneles, todo el mundo está hablando de la sorpresa de Rodolfo y que están casi que pensando que esto hace automáticamente un perdedor a Gustavo Petro, porque todo el mundo ha monopolizado la conversación conforme digamos que hacia Rodolfo Hernández, pero yo creo que algo que habría que subrayar de estas elecciones de primera vuelta es que Gustavo Petro obtuvo una votación altísima, tal vez la votación más alta dentro de la historia republicana de Colombia hacia la izquierda. Es decir, y esto es importante no solamente por lo que representa Gustavo Petro, sino que estamos hablando de un país donde la izquierda ha estado estigmatizada históricamente, donde no solamente ha sido una estigmatización social, sino que desde una perspectiva de participación política, pues la izquierda ha tenido todo tipo de limitaciones. Entonces esto muestra que el país, dentro de todo lo que está viendo, pues también quiere un cambio, pero también ha perdido cierto temor hacia la izquierda en Colombia. Yo creo que esos son algunos de los temas que quisiera resaltar, sin perjuicio de que más adelante podamos hablar de otros temas que son importantes de los resultados de primera vuelta. Mil gracias, Tatiana. Y Gabriel, bienvenido. ¿Nos escucha? Ahí Hola, está. los escucho perfecto, qué pena. Le ruego No, gracias la por estar. disculpa, estamos. Acabamos de No, empezar. Entonces, la primera pregunta sobre comentarios preliminares o sorpresas del domingo pasado. pues que primero darte las gracias a ti por la invitación, a quienes nos acompañan también en este panel, un cordial saludo, y para los que nos ven, yo creo que pues muchas sorpresas, muchas. Por primera vez tenemos una primera vuelta desde 1990 con una participación tan alta. Por supuesto que el abstencionismo sigue siendo considerable en un país como Colombia, pero teniendo en cuenta que salieron a votar casi el 54% de los colombianos, pues hubo un mayor interés por esta primera vuelta, un aumento de votos considerable. Yo creo que los colombianos por primera vez empiezan a romper esos esquemas un poco de izquierda, derecha, centro, caminando más hacia votos en contra de los otros, hacia un poco el pragmatismo, que yo creo que eso es lo que estamos viendo en estas elecciones, una dosis de pragmatismo en el electorado colombiano que lleva primero a una demostración, digamos, muy fuerte en contra del candidato Gustavo Petro, casi, digamos, en lo que podría considerarse, lo que se han denominado muchos de esos candidatos como antipetristas, podemos sumar un poco más de 11 millones de votos. Para algunos colombianos que se han expresado también en las urnas, pasa a ser el movimiento más grande por encima del antiuribismo, pero por supuesto también hay un mensaje muy claro para la corriente ideológica que yo represento, que por primera vez desde el 2002 no tiene un candidato de relevancia, digamos, en esa recta final para definir el poder. Yo creo que hubo un voto rechazo muy fuerte al gobierno. Yo sí, acá creo que sí se castigó el lastre que llevaba esta corriente ideológica, más allá, digamos, de todas las ayudas que pudieron tener, de todo el establishment, no solo de partidos políticos, sino de la participación del gobierno, pues el voto rechazo probó ser mucho más fuerte que cualquier cosa. Entonces, pues primero eso, ojalá yo, digamos, desde el punto de vista personal, espero que de estas grandes crisis nazcan esas reflexiones que necesita el país de tener, a pesar de que esas categorías estén ya en desuso, pero de tener una centro derecha
muy distinta, muy lejana de lo que hoy en día se entiende, lejana, digamos, de los escándalos de corrupción, de los escándalos de clientelismo, que yo creo que eso, por encima de todas las cosas, es lo que rechazaron los ciudadanos. Vemos dos candidatos, digamos, pasando a segunda vuelta con una dosis importante de populismo. Por un lado, desde el candidato Gustavo Petro en sus últimas semanas haciendo alarde de un programa de gasto social de más de 165 billones de pesos, a todas luces con una financiación absolutamente imposible y unas propuestas de reforma tributaria que pretenden recoger más de 50 billones de pesos ilógicas o no apegadas a la realidad. Y por el otro lado vemos a Rodolfo Hernández también con un programa difícil de discernir, también con unas categorías políticas muy básicas en contra de la corrupción, etcétera, pero sin una planeación específica de cómo se pretende lograr. Entonces, en este nivel de incertidumbre, lo que tenemos es un rechazo generalizado por la clase política colombiana, donde toda, digamos, donde casi toda se quedó por fuera, pero yo creo que haber pisado esa clase política como lo hizo el petrismo le costó en esta primera vuelta, le costó varios puntos haber hecho esas alianzas non sanctas con clanes paramilitares, con planes políticos desuetos, con corruptos, etcétera. Yo creo que eso le logró arañar votos a favor de Rodolfo Hernández, y pues Rodolfo, que es el gran incierto, que sin ninguna suerte de ayuda política logró alcanzar 6 millones de votos, es algo histórico, habla de la desidia y el hastío que sienten los colombianos, como lo decía anteriormente, por nosotros, por esa clase política tradicional. Una cosa muy interesante, digamos, que espero yo ver en esta segunda vuelta es qué va a ser el petrismo sin discurso. Casi que la existencia misma del petrismo había sido derrotar al uribismo, cosa que hoy queda probada no teniendo un candidato en segunda vuelta. Entonces muchos están, digamos, acudiendo a esa falacia de que este era el plan C del uribismo, de que Rodolfo es uribista, etcétera. Pero la verdad es que interesante ver lo que se viene en cuanto a cómo van a adaptar su discurso desde el petrismo, teniendo en cuenta que se esperaría que un porcentaje muy alto de quienes votaron por Federico Gutiérrez pues acompañen de manera natural a quien se opone a Gustavo Petro, que es Rodolfo Hernández, como naturalmente lo harían ellos si fuera la situación contraria. Si el escenario fuera Rodolfo contra el candidato al uribismo, por supuesto que sería absolutamente esperado que el petrismo acompañara a quien representa la antítesis o la antípoda ideológica. Mil gracias, Gabriel. Bueno, hay varios temas. En principio, hemos visto recién la película de Independientes. Se supone que son independientes. Podemos usar, por ejemplo, el caso de Trump, pero hay otros, que se dicen que son independientes y a veces son muy de la derecha. Entonces, podemos interpretar eso como una gira a una derecha, pues vamos a ver qué pasa en la segunda ronda, pero podemos interpretar los resultados hasta cierto punto como una gira a la derecha fuerte, o la gente no sabe para quienes están votando, por ejemplo, con Rodolfo, y no saben si es de derecha o izquierda o centro, o qué. ¿Cómo debemos interpretar en relación del rechazo o no de la derecha o extrema derecha en Colombia? Juan, ¿tú quieres empezar con eso? Sí, lo que pasa es que ahora es muy difícil. Si usted viendo ayer lo que dijo Rodolfo, con esos 20 puntos, ¿dónde lo sitúas? Un tipo que dice no al fracking, no al SMAT, rebajo el IVA, no a ciertos temas que el uribismo venía defendiendo como una propuesta de derecha. Entonces te sitúas en un candidato que tiene cosas de derecha, de centro y de izquierda, lo que desconcierta completamente a cualquier lector apasionado. O sea, decir hoy, no me cabe duda de lo que dice Gabriel, estamos frente a dos propuestas populistas, frente a un outsider, como decía Tatiana, que aparece en ese silencio de encuestas y salta, pero que arranca a proponer cosas que estaban en un boceto de programa, que empieza a esbozar. Mira, acaba de decir ayer entre los 20 puntos, no tengo problema con el aborto, no tengo problema con la adopción de parejas del mismo sexo, que son posiciones que son de una tendencia nada derechista. Al contrario, son propuestas que la izquierda ha defendido, tanto que ayer a las 11 de la noche el mismo candidato Petro dice, me están copiando mis propuestas. Cuando eso sucede, evidentemente uno dice, ¿ante quién estamos?
ante un hombre que está jugando con propuestas de centro, propuestas de derecha y propuestas de izquierda. Cuando dice de entrada, voy a bajar el IVA del 18 al 10%, ¿en qué está pensando? Los economistas dicen qué va a pasar, los empresarios dicen cómo va a resolver el tema. Frente a propuestas como impuestos, a lo que decía Gabriel ahora de pensar en una reforma tributaria, él es muy silencioso en ese tema, dice que va a hacer una reforma tributaria tranquila. Entonces, te pregunto, Ken, ¿cómo lo cualificas? Las personas en sus programas de gobierno nos han enseñado siempre en política, en ciencia política, su programa de gobierno es de centro, de derecha o de izquierda, de acuerdo a lo que propone. Pero digamos a un hombre que le echa mano a cosas de todos los lados, entonces, ¿dónde lo sitúas? Es la pregunta. Te respondo, para mí, él tiene de todo. Decir hoy que es candidato de derecha no cabe. Decir que es de izquierda tampoco. Y decir que es de centro menos. Él toma de todo un poco porque él sabe que ese discurso rápido, de propuesta no profunda, de frases comunes, de lugares comunes, de resolver preguntas lo más pronto posible sin tener fondos de 20 y 30 minutos, donde se pierde como Petro, él sabe que ahí está cómo captar un voto de una persona que dice, eso me gusta, y siempre con la bandera, cero corruptos, van a la cárcel, aprovecharon los recursos, y una transversalidad de un discurso que lo vuelve absolutamente emotivo para una persona que apenas llega a mirar quién es el personaje. Gracias, Juan. Interesante. Poli, ¿tú quieres comentar? Pues, a ver, yo creo que hay varias cosas. Se podría hacer, recordando a Jaime Bateman, el fundador del M19, que Rodolfo Hernández es el sancocho nacional. Porque realmente tiene un poquito de todas partes y eso es, digamos, recordar a Bateman, que es del M19, es decir, del lado de Petro, pero es el sancocho nacional. A mí que me parece interesante, si no nos centramos en izquierdas y derechas, y es, si uno ve la foto, la imagen del país de cómo quedó coloreado, toda la periferia, todo ese país que no tenía voz, y Bogotá, como centro que siempre vota muy independiente, respaldó a Gustavo Petro. Es decir, es un país que no existía en el mapa y que de pronto adquiere un colorido y claramente rodea esa candidatura de Gustavo Petro. ¿Qué le pasa a Rodolfo Hernández? Se queda con un país que es un país productor mucho más centrado en temas de seguridad, que un poco rescata o refleja la misma votación que hubo en su momento para el acuerdo de paz, y es gente mucho más temerosa de un cambio, o que pueden no confiar, o que estaban muy afectada en su momento por las guerrillas, y cualquier cosa que sea izquierda suena como negativo y que va a ser un riesgo muy alto. Me parece que esas son dos visiones mucho más regionales, si queremos verlo así. Por el otro lado, a mí me parece que vuelve un poco el Uribe del 2002 a través de Hernández. No quiere decir que vaya a recibir el uribismo, sino en formas. Porque si antes teníamos al que hacía las cuentas de la tienda, y los 3 pollitos y los 3 huevitos, y toda esa cosa paisa así, súper arrastrada, y hoy tenemos a un pingo que no me hable así, que no me joda, que eso no se amarra a un gato con chorizos, eso lo dijo hoy. Entonces volvemos a tener este tipo de personajes que a través de un lenguaje súper regional, muy coloquial, de ejemplos muy sencillos, trata de acercarse a la ciudadanía y lo pueden escuchar. Hoy Rodolfo dijo esta mañana, por ejemplo, cosas de economía, de qué está pasando con la gran infraestructura en el país. Los peajes son muy costosos. Yo lo que llamo es a quienes tienen las obras para renegociar y revisar por qué están cobrando tanto, y yo haría una renegociación y cambiamos los términos. O sea, eso es una cosa importante de una persona que podría ser el presidente de la República. Lo va a manejar unilateralmente. 2, frente al ELN, dijo, no, es como, él piensa en términos de empresario, de otro sí. No, simplemente yo adhiero al ELN, yo lo incluyo en el documento como si fuera un otro sí. Ampliar los términos de referencia, metemos al ELN y la cosa se soluciona. O sea, que tiene una visión muy compleja de qué es el Estado versus qué es lo que puede hacer, y que en ese momento, si llega, puede ser una versión también muy autoritaria como la hemos tenido en la derecha, o muy autoritaria como puede ser la izquierda, y también lo conocemos. Es lo que podríamos llamar también un volador sin palo, volviendo a hablar en términos muy coloquiales,
que no Sí. sabemos qué va a hacer y cuál es el perfil de la gente con la que quiere trabajar. Por un lado dice muy jóvenes, por el otro lado no sabemos si a la mujer la quiere dejar es en la casa o si puede o le parece importante que trabaje con él. Entonces anda a los bandazos y eso ahorita puede ser interesante o generar debate, pero otra cosa es tenerlo uno sentado. ¿Qué va a hacer con la política de seguridad nacional? Hoy dijo, a mí no me interesa Venezuela, que Venezuela recoja, organice sus problemas, pero tenemos una frontera de 2.200 kilómetros totalmente porosa. ¿El presidente de la República puede darse el lujo de hablar en esos términos? Esas son las preguntas como de fondo, que no es una cosa menor, que puede ser muy de politólogos y muy aburrido para la audiencia, pero que después va a tener unas consecuencias en el día a día. Entonces, tengo como esa mirada de un país que reclama presencia, un personaje como Rodolfo que es muy regional, que trata de hacerse muy regional y sin embargo representa unos intereses que van a contrapelo de lo que el resto del país está precisamente pidiendo. Muchas gracias, Paul. Tatiana, con ese discurso de Rodolfo, ¿tiene posibilidades de robar votos del Petro en la costa donde estás situada tú? Bueno, realmente yo lo que creo es, primero quisiera referirme un poco a la parte ideológica, pero para responder tu pregunta, yo creo que Sí. fácilmente la costa también tiene una votación muy importante hacia la derecha y hacia la idea de un nuevo, lo que yo llamaría el antipetrismo. Es decir, aquí también en estas elecciones se ha creado un antipetrismo que es muy fuerte y que se va a ver en todas las regiones. Si bien Petro sacó una votación muy alta en la región Caribe, esto no quiere decir que el resto de los votantes se vayan a adherir a él. El resto de los votantes, que serían los de Federico, y ya los que tiene Rodolfo, pues probablemente vayan a Rodolfo, porque hay una idea también en la costa que es una de las regiones, si no la región que casi siempre decide quién es el presidente en Colombia. Es decir, la región Caribe, Antioquia y Bogotá casi que deciden quién es el presidente en Colombia. Entonces, en el Caribe yo creo que si bien Rodolfo tiene el trabajo mucho más fácil porque la gente, por una lógica antipetrista, se va a adherir a él, la gente que estaba con Federico se va a adherir a él, habrá otros como que se mantengan con Gustavo Petro y que sigarán con él hasta el final de sus días, porque él ha hecho un trabajo muy juicioso de reconocer los territorios, de viajar, de encontrarse con la ciudadanía. Y yo creo que ahí voy un poco con el tema de dónde está ubicado Rodolfo Hernández en ese espectro de izquierda, derecha, centro. Pues lo primero que podría decirse es que sin duda una persona que hace propuestas que no tienen fundamento dentro de lo que es el orden estatal, del orden constitucional o ni siquiera de conocimiento del territorio, pues nos hace creer que es una persona que finalmente está vendiendo la idea de que está siendo una persona sincera con la ciudadanía, pero que al final, pues si sus propuestas no tienen viabilidad desde la estructura legal ni desde la estructura territorial, pues estaríamos más cercanos a una idea populista. En cualquiera de los casos, otra cuestión que yo aportaría a esto es, yo creo que los candidatos ahora tienen la tendencia de ellos a autoproclamarse o decir lo que son o lo que no son. Yo he escuchado, por ejemplo, a Francia Márquez en una entrevista en la que la escuché, que le hice, decirme que ella no se consideraba una candidata de izquierda. Sin embargo, las ideas que defiende están más hacia la izquierda que hacia el centro. Lo mismo que Gustavo Petro en reiteradas ocasiones ha dicho que él no es un candidato de izquierda. En este caso, Rodolfo Hernández podrá sostener que él no es de derecha, pero va y tiene posibilidades de quedar como presidente de Colombia gracias a los votos de la derecha. Es decir, gracias a los votos de la derecha es que Rodolfo Hernández tiene una posibilidad hoy de ser presidente. Eso es un indicio. Y segundo, también habría que analizar su discurso. Es decir, la derecha no solamente es un manejo de la economía, no solamente es un manejo en general del Estado, de un Estado que sea mucho más pequeño, con unas posibilidades más altas de libre mercado, sino que también en Colombia hay una derecha que es una derecha desde una perspectiva social y conservadora. Y creo que eso también se ve replicado en otros países. Y lo que podemos ver es que si bien ayer Rodolfo salió en unos 20 puntos a decir que él no estaba en contra del aborto o que él no estaba en contra de las parejas LGTBI, de la comunidad LGTBI, etcétera, y que él se puede considerar yo y autoproclamar un feminista. Lo cierto es que habría que hacer un poco más de estudio riguroso de que dentro de todas sus declaraciones él ha hecho afirmaciones que podrían ser consideradas conservadoras, machistas y hasta xenófobas. Y eso creo que no basta con que un candidato, como lo digo, no basta con que Petro
diga que él no es de izquierda, no basta con que Francia Márquez diga que no es de izquierda, como tampoco no basta con creer que Rodolfo Hernández no es un tipo conservador de una visión donde, de hecho, de una región donde la visión es sumamente conservadora de una estructura familiar. Entonces eso no se puede desconocer y quiero decir que por mucho que él diga en 20 puntos en un TikTok o en un tweet, cuáles son esas propuestas, habría que hacer un análisis un poco más estructural de su visión, como fue durante su alcaldía en Bucaramanga y en las diferentes declaraciones, y quiero solamente decir algunas. El hecho de que él haya sostenido que las mujeres venezolanas son una máquina para crear niños pobres, pues ya muestra un reflejo un poco de cuál es su visión desde una perspectiva liberal, y desde una perspectiva, digamos, más conservadora que liberal. Y segundo, el hecho de que aunque ese video que estuvo circulando en redes sociales, en el que él dice que la mujer está para estar en la casa, ese video estaba editado y estaba cortado. En una segunda parte él dice que el 70% de su gabinete como alcalde fue mujer. Lo cierto es que el mensaje inicial también tiene que analizarse, es decir, el hecho de que él considere que su esposa, que va a ocupar un cargo muy importante, pues no puede incidir, pues también muestra un poco la idea de que él tiene una visión que sí es conservadora y que dentro de la realidad está ubicada más hacia la derecha. Ahora, las demás propuestas, pues estamos de acuerdo, es un sancocho nacional y aquí lo que tenemos es toda una situación donde la gente no sabe cómo ubicarlo y que eso no le resulta desfavorable, por el contrario, le favorece. Eso es, digamos, lo que quisiera decir. A él le favorece mucho que nadie lo sepa ubicar porque va a ganar gente de tendencia de centro, gente de izquierda y un poco de gente de derecha. Gracias, Tatiana. Gabriel, pues, usando la idea del sancocho, que me gusta el sancocho, pues yo veo en ese sancocho mucha política social, por ejemplo, acaban de hablar los otros panelistas, que son muy, por decir, liberal. Y además la idea de renegociar contratos que acaban de anunciar, yo no lo veo parte de la política tradicional de la derecha tampoco. Entonces, ¿cómo lo ven desde el centro democrático? Yo no entiendo que no vienes de la ala más de la, por decir, extrema, del centro democrático. Pero decir, o sea, la derecha tiene un home, como decimos en inglés, es el fit con Hernández, ¿no? Es tan natural, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que esta mañana he escuchado y leído a muchos analistas diciendo que los uribistas van a votar por el proceso de paz, por prohibir el fracking, por prohibir el uso del glifosato, etcétera. Digamos, algunas propuestas que han sido muy contraintuitivas con la ideología del Centro Democrático, pero es que es un error pensar que la gente está votando por Rodolfo Hernández, o por lo menos que los más de 5 millones de votos de Federico Gutiérrez van a votar por Rodolfo Hernández de alguna forma, una adhesión ideológica o siquiera con entusiasmo. Acá lo decía un poco al principio, y en eso tienes toda la razón tú, el fit es absolutamente antinatural con cualquiera de los candidatos que llegan, pero es muchísimo mayor el miedo a Petro, es decir, acá es un voto de rechazo en contra de Gustavo Petro, más que una adhesión formal a la ideología o a las propuestas de Rodolfo Hernández. Y en eso yo creo que se va a ver en el próximo Congreso, donde yo esperaría que el Centro Democrático, indistinto el presidente que sea salga electo, participen o bien sea desde la independencia o bien sea desde la oposición. Es decir, acá no va a haber una adhesión o una participación del uribismo dentro de la campaña de Rodolfo Hernández, sino simplemente se convirtió él más en un vehículo para derrotar a Petro que digamos que en una aspiración ideológica que podría, digamos, llevar a una participación del uribismo dentro del gobierno, que la realidad es que no hay ninguna expectativa ni por parte de Rodolfo Hernández ni por parte de los miembros de mi partido de estar en eso. Simplemente es eso, es lo que decía, es un vehículo para derrotar a uno de los cocos, digamos, del uribismo, a uno de los miedos más grandes. Entonces, esos temas, digamos, política social o inclinaciones ideológicas, tema de derechos de las minorías, tema de participación de las mujeres o tema de seguridad y defensa, pues pasan, digamos, a un asiento trasero cuando realmente esta elección para la gran mayoría de los votos de Fico Gutiérrez se convierte en una elección para derrotar a Gustavo Petro. Entonces acá yo concuerdo, me parece maravilloso la comparación. Esto es un sancocho ideológico
más, digamos, de Rodolfo que Petro. Petro tiene mucha consistencia en sus propuestas, digamos, de una izquierda muchísimo más dura, digamos, en materia de redistribución, en materia de modelo económico, en materia de modelo democrático. Yo creo que ahí hay una consistencia ideológica muy pegada a una izquierda mucho más sólida, mucho más dura. Y de Rodolfo Hernández yo creo que dependerá mucho más de lo que él dice es las personas que lo rodean, y ese será el reto que tiene Rodolfo en estos 3 años. Yo creo que si uno mira a él, él tiene una bandera anticorrupción que yo creo que sería de lo que él se encargaría en el gobierno, pero para conocer más a profundidad los temas, digamos, de hacienda pública, temas de seguridad y defensa, yo creo que habría que esperar a ver de quién se rodea, y ese será el gran reto, mostrar personas, digamos, que tengan esa solvencia en materia de administración pública que él ha demostrado no tener, para calmar, digamos, un poco a esos votos indecisos o al centro, que le permitan a ellos tener un norte mucho más cierto de hacia dónde van a ir las políticas públicas en su posible gobierno, que dependerán, yo creo que en una medida en lo que no hemos visto en este país, dependerán mucho menos del presidente y mucho más de quienes lo rodeen. Entonces, esos temas, digamos, de renegociar tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, pues por supuesto son muy alegóricas y muy de alguna forma banderas de campaña, como lo son muchas otras de Gustavo Petro, como la redistribución de las cargas ideológicas en el Banco de la República, muchos temas, digamos, de sus reformas tributarias que propone también dependerán, digamos, del pragmatismo que viene desprendido de ser gobierno, ¿no? En campaña se dice una cantidad de cosas, muchas de ellas imposibles de cumplir, y yo creo que el pragmatismo aterrizará a los dos candidatos en caso de que lleguen, pero sobre todo el caso de Rodolfo Hernández dependerá de quién se rodee y quién, digamos, tenga el norte en esas políticas transversales tan importantes. Si él logra de alguna forma desprenderse digamos, de su prevención algunos sectores, va a poder captar funcionarios maravillosos que hay en todo el espectro, desde la izquierda hasta la derecha, para poder implementar un gobierno que sea eficiente y que no, digamos, que no esté basado en lo que se despierta a pensar un presidente muy errático. Gracias, Gabriel. Hay muchos temas que quiero entrar. Voy a empezar con este y luego quiero hablar un poco. Sí, perdón. Sí. ¿Sabe qué me llama la atención en la foto que dice Gabriel? Veo un negro nubarrón se alza en el cielo sobre la casa de Nariño. Gabriel, mire usted atrás ese nubarrón que le espera a la casa de Nariño. Pero hace días está ahí, hace días. No sé si sea, va a estar ahí, no sé si No, sea ahora. eso se queda, eso es propio, eso se llama nube propia. Desde el primer día le hizo lluvia, él hizo tempestad al pobre Duque. Gabriel, ¿cómo la ve, pues? No, yo creo que están pasando hojas de vida por ahí, más que cualquier cosa. Más o menos. Dale, ¿qué tal? Bueno, mire, es un poco, hay unos analistas que quieren hablar del encierro de las maquinarias tradicionales. Es bastante precoz para hablar de eso, ¿no? O sea, y como Juan me has enseñado varias veces, la maquinaria normalmente es mucho más fuerte en elecciones para el Congreso, por ejemplo, en elecciones locales, y también el manejo de los representantes en el Congreso. Entonces, ¿qué pueden opinar o comentar ustedes sobre eso? Y, por ejemplo, podemos hablar un poco de la maquinaria, pues ya hablamos un poco de maquinaria, por decir, de Uribe, pero no hemos hablado de César Gaviria, por ejemplo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Lo que pasa es que yo sí voy a ser muy claro en algo que hemos venido trabajando en Teleantioquia en el análisis, y es que César Gaviria se quedó con un 30%. Mire, Petro tiene el 30% de los liberales y Gaviria tiene el 70%, pero en las cifras son más candidatos de foto que de votos en esa maquinaria liberal. Y le voy a explicar por qué. Si usted suma por regiones, esos votos liberales de la maquinaria Gaviria no se vieron en las regiones. En mi región, en Antioquia, no se vieron. De hecho, el alcalde de Medellín, que está aliado con los liberales, no pudo poner el 1.000.000 de votos que se comprometieron los que eran sus secretarios que hoy dirigen la campaña de Petro en Antioquia, no pudieron. Y estas maquinarias no salieron. Dilia Francisca no salió con nada. Los amigos de la parte norte, de donde Tatiana estaba comentando, pues Tatiana vio qué pasó en Barranquilla, qué pasó en el Cesar.
La máquina o la maquinaria no funcionó en estas elecciones, Ken. No salió, no le funcionó al candidato del establecimiento o al candidato del gobierno, como lo quieran llamar. No funcionaron esas maquinarias. Solo en Medellín funcionó la maquinaria. Solo en Medellín. Solo en Antioquia fue donde funcionó. Y eso que no en toda Antioquia, porque Antioquia, que define las elecciones, como Tatiana decía, donde hay 5 millones de votos. Antioquia tiene 5 millones de votos. Federico sacó 1.300.000 votos. Y oh sorpresa, sin maquinaria, sin maquinaria. Aquí en la Tierra Paisa, este hombre saca 520.000 votos, saca Rodolfo Hernández. Sin maquinaria, sin vallas, sin pegados, sin pegatines, sin volantes, sin nada. Entonces, esa es la pregunta. ¿Dónde están las maquinarias? No funcionaron. Al menos para el establecimiento no le funcionó. Y al contrario, el candidato que estamos hablando, Rodolfo, sale sin maquinaria y en una tierra se roba, porque es que esos 520.000 votos son muy disidentes. Esos votos que arrancan Antioquia son de quién, a quién se los quitó. A Fajardo no creo, porque venía de capa caída. Se los quitó a Fico o se los quitó a Petro. Esa es la gran incógnita. Y hoy, esta mañana, Rodolfo decía, por ejemplo, en nuestro programa televisivo, en las horas de la mañana, ellos están contando con, oiga Tatiana, 2 millones de votos en Antioquia, que eso definiría prácticamente las elecciones. Los 1.370 y pico de Fico, los 1.300 más los que él sacó en Antioquia, que fueron exactamente 521, ahí tienen 2 millones de votos, sin pensar esa parte de los votos de centro que tiene Fajardo en Antioquia, que a pesar que fueron 170.000, también sumarían. Gracias, Juan. Mira, ¿qué opinan los otros que no tienen el privilegio de vivir en el Retiro o el Poblado? Poli. No, estaba viendo el pacto histórico, cuánto sacó en el Congreso y en la consulta, y que más o menos le suma lo mismo de la primera vuelta. Y ahí, ¿cuál es el techo de crecimiento del pacto histórico, oyendo pues lo que estaba diciendo Juan? A mí me parece muy significativo. Hubo creo que 2 cosas muy importantes. Fue el regreso de los candidatos a la clásica plaza pública. Yo creo que ahí Rodolfo cogió plaza pública como digital, pero no todo el tiempo su campaña fue digital. Hubo un cambio. Cuando ya terminan, digamos, los sub 25 de manejarle la campaña y entra Ángel Becasino, realmente hay una campaña mucho más estructurada de hablar, de convencer a la gente y de estructurarse y no solamente quedarse en redes sociales. Creo que el Ágora ahora está por un lado en la pura plaza pública, donde evidentemente Petro tiene una ventaja y una capacidad natural muy grande, y por el otro lado queda esa otra plaza pública que son las redes sociales. Pienso que las redes se van agotando a medida que los debates se han agotado. Esa es otra lección de esto. Claramente tantos debates y tantas preguntas a la gente no necesariamente la mueve. Creo que el contacto directo con las personas va a ser un diferencial. No sé cómo sería Rodolfo Hernández en la plaza pública, y creo que de alguna forma o puede decidir yo no vuelvo a aparecer nunca más y me escondo, que no deja de generar pues mucha inquietud ya al país cuando son 2. Y lo otro pues que puede proteger su discurso, pero eso no deja que proteja su espalda. Rodolfo tiene una citación el 21 de julio, ¿no? Para rendir declaraciones de un proceso ya que empieza en forma. Entonces él no simplemente puede esconderse. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo pasa también con la costa? La costa solamente votó el 40% de la población. ¿Quién puede crecer más? Yo pensaría que en la costa podría crecer, todavía le quedaría algo de margen a Petro, aunque el techo de Petro ya es muy bajito. Yo no creo que Rodolfo logre, evidentemente en toda la periferia del país está Petro y no va a ganar Rodolfo. Entonces, ¿de dónde puede arrancarle más votos? Yo no creo que necesariamente los votos de Fico, esos 5 millones de votos, se traslade. Hay teorías que dicen que el 70% sí, el 30% no. Yo pensaría que lo que puede haber es una mayor abstención, volver a un grado de abstención un poco más alto. La gente ya hasta acá vamos a tener 3 semanas de saturación electoral. Entonces, ¿qué puede pasar? Veo difícil, y el propio Petro lo dijo esta mañana,
que para Hernández ganar tendría que sacar más o menos 4 millones de votos. Y él considera, obviamente desde su perspectiva, que con 1,5 millones o 2 millones quedaría al otro lado. Y esas no son cifras menores las que está diciendo Petro. Entonces, si Petro logra 10 millones, 10 millones y medio, perfectamente puede llegar si Rodolfo no logra esos 4 millones, que es mucha votación. Gracias, Poli. Tatiana. Bueno, yo creo que primero si hay una crisis de las maquinarias y si bien yo creo que varía mucho las maquinarias en las elecciones de Congreso frente a las elecciones presidenciales, las maquinarias sí han tenido incidencia en las elecciones presidenciales. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, las candidaturas de Juan Manuel Santos, donde Juan Manuel Santos, sin tener ninguna conexión ni ninguna relación estricta o estrecha con la región Caribe, siempre sacaba una votación altísima en el Caribe, y esto estaba derivado de los partidos y las alianzas que tenía dentro de la región. O sea que si bien se cree que no tiene mucha incidencia la maquinaria, pues yo creo que primera y segunda vuelta de primeras elecciones y reelección de Juan Manuel Santos tuvo que ver necesariamente con la presencia de maquinarias, sobre todo en el Caribe colombiano. Así que sí hay tradicionalmente una incidencia, aunque la gente lo identifica más con el Congreso de la República. Ahora, ¿qué pasó aquí también? Hay una cuestión que yo estuve analizando de la campaña de Rodolfo Hernández, y él creó una estructura de campaña que yo denominaría una pirámide electoral o una pirámide de votantes. Cada persona que se incorporaba a la campaña de Rodolfo Hernández le decían, bueno, ahora tu misión es conseguir 1 o 2 votos. Y cada persona que se incorporaba iba incorporando 1 o 2 votos. Esa ha sido la lógica de Rodolfo Hernández, y por eso ha llegado a tener la segunda votación más alta en ciudades conservadorísimas, donde Federico debía tener que haber ganado, como Valledupar, la capital del Cesar. Entonces, esa pirámide electoral de cierta forma derribó una idea de maquinaria dentro de ciertas partes del país, e incluso esa misma pirámide electoral lo llevó a ser ganador en departamentos que para él eran absolutamente desconocidos, como el Bichada, donde Rodolfo Hernández obtuvo la mayor votación. Y recordemos que en un video Rodolfo Hernández salió diciendo casi que no tenía ni idea de dónde quedaba el Bichada, el departamento de ese departamento, y que cuál era su capital. O sea que él ha logrado, a través de una estrategia de comunicación, pero también a través de un trabajo muy juicioso, de pedirle a cada uno de los que se incorpore, que incorporen a 2 personas que voten por él, pues ha logrado un trabajo más de hormiga dentro de esa expansión a lo largo de Colombia. Yo también creería que en cualquier caso otra de las observaciones interesantes es el tema de las consultas inter e intrapartidistas. Las consultas siempre han sido vistas como un mecanismo o recientemente en la democracia reciente de Colombia, como un mecanismo para posicionar a un candidato. Entonces la consulta del Equipo por Colombia, por ejemplo, se hizo para que pasara como sucedió con Duque, y era fortalecer la imagen de Federico, que no era tan conocido alrededor del país, dentro de una consulta. Pero al final lo que lograron fue desgastar la imagen de personas como Federico, y uno de los, de los factores acá elementales es que la consulta interpartidista o intrapartidista solo le favoreció a Francia Márquez, de resto a los demás no les favoreció, y de hecho a Rodolfo le favoreció no haber participado dentro de ninguna consulta, porque ahora no pueden decir que tiene precisamente el apoyo de partidos tradicionales. Y quisiera cerrar con un tema esencial que debe ser importante para Petro de cara a crecer, porque como lo decía Poli, él tiene un techo, y ese techo se ve en que tiene la misma votación, casi se repite la misma votación que recibió en la segunda vuelta en el 2018, que es muy parecido a lo que recibió en consultas, sumado a lo que recibió como lista dentro del pacto histórico, y es lograr cambiar ese discurso de medios tradicionales con periodistas tradicionales para una comunicación mucho más directa con la ciudadanía. Y no toda la ciudadanía va a ir a la plaza pública. Eso es un error grandísimo. Hay gente que está en sus casas viendo un video, viendo una información, y esos no pretenden asistir a plaza pública, y es la gente a la que Petro no le está llegando, que es, como digo, diferente a lo que ha hecho Petro, que se reúne con periodistas que son muy tradicionales, que ya han pasado por, digamos, por todas las críticas de la ciudadanía, y que Petro de cierta forma ha sido condescendiente con ese periodismo convencional que a la gente pues efectivamente le resulta desfavorable. Así que yo creo que Petro le toca revelarse un poquito frente a esas instituciones, incluso periodísticas, para poder llegar realmente a los ciudadanos que no asisten a plaza pública y que no tienen una visión de izquierda, derecha o centro tan clara, y que seguramente está ahí, que esa es una población flotante que todavía no está identificada.
Gracias, Tatiana. Gabriel, si puedo, quiero cambiar la pregunta un poco porque nos quedan nada más 7 minutos y voy a empezar contigo, si me permites, por favor. Hace pocos años, apenas, pues casi llegó a la segunda ronda Sergio Fajardo. Y hay mucha gente que dice que si hubiera pasado más, o sea, con 2 semanas más hubiera pasado a la segunda ronda. Y yo, entre varios, creemos que si hubiera pasado, hubiera ganado a Duque. Nunca se sabe, pero hay opinión de eso. Pero esta vez se quemó duro. ¿Qué dice todo eso sobre el posicionamiento del centro en Colombia? ¿O si hay un centro en Colombia? ¿Y dónde está el centro en Colombia? Pues yo creo que esto lo que está mostrando es una tensión, una limitación del centro. Hace poco veía yo una intervención maravillosa de un tipo de apellido Velasco que fue ministro de Hacienda de Bachelet en Chile. Después intentó lanzarse a la política con un partido de centro y él, digamos, tiene una ponencia y un libro y un paper interesantísimo en contra del populismo, pero él hace un recuento de las fallas o de los shortcomings del centro que yo creo que se reflejan muy bien en esta elección. La gente está aburrida de algo de la tecnocracia, del lenguaje tecnocrático, de las propuestas responsables, de la transaccionalidad que es inherente al centro. Es decir, el centro no tiene la capacidad política de llegar solo y tiene que transar con la derecha y con la izquierda para llegar a sus cometidos. Entonces, yo creo que esto es un poco el reflejo de esos límites del centro, de la responsabilidad que se deriva con considerarse una persona de centro, del apego a la evidencia que tiene el centro, de alguna forma de esa responsabilidad con la academia que se desprende de ser una persona de centro, y eso no es lo que la gente quiere ahorita. La gente quiere es emociones sencillas. El éxito de Rodolfo Hernández es su lucha contra la corrupción. La gente está absolutamente devastada por cuenta de los escándalos de corrupción y quieren es oír a alguien en contra de ese statu quo que representa la corrupción. Ahora, ¿cómo hacerlo? No hay una solución específica y yo creo que eso va a ser una decepción enorme. El centro yo creo que reconoce esas limitaciones y tiene propuestas específicas, propone cambios que son demorados, que necesitan transacciones y consensos. Y de nuevo, eso no es lo que la gente quiere oír. El éxito también de Gustavo Petro es pintar un país apocalíptico que solo él puede salvar con su varita mágica y con unas soluciones que parecen contraevidentes de cómo vamos a tener un país mejor, que desafortunadamente no se apegan a las realidades ni fiscales ni políticas de este país. Entonces, esta elección de Sergio Fajardo es la prueba de eso, que hemos dado un giro mucho más hacia la política de las emociones, hacia la política de las soluciones inmediatas, hacia la tramitación irreflexiva de la indignación, que yo creo que muy bien representan los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, así decirle a la gente que todo está mal y que ellos son ese salvador que les va a proponer y a presentar a ellos unas soluciones inmediatas y efectivas para cortar el desangre de la corrupción, para cambiar lo que está mal, etcétera. Y desafortunadamente, a pesar de entender que esa no es la realidad, pues es lo que quieren los colombianos, ¿no? No una persona que les hable en un lenguaje encumbrado que viene de años de experiencia desde la academia, sino la persona que les promete acabar con los ricos y meterles plata en el bolsillo o acabar con los corruptos de la noche a la mañana. Entonces yo creo que a esto obedece, digamos, la carencia en la votación de Sergio Fajardo, de haber sido excesivamente responsable. Yo lamento que en al menos en este ciclo electoral y quizás no en un futuro cercano, no vaya a haber espacio para quienes proponemos, digamos, esas transiciones desde el centro. Muchas gracias, Gabriel. Tatiana, ¿qué piensas? Bueno, yo para darle espacio a los demás y sé que tenemos poco tiempo, quisiera decir que primero el proyecto de centro era un proyecto sumamente interesante porque era una salida y era un cambio, es decir, en Colombia habían 3 candidatos para hacer un cambio que era Petro, Rodolfo y Fajardo. El candidato de centro proponía un cambio que iba a generar menor tensión social, que iba a generar una viabilidad más grande dentro del Estado y que iba a ser mucho más razonable. Pero efectivamente, y coincido con Gabriel, el país está en este momento mucho más asociado a lo que cree desde los
sentimientos que la razón dentro de esto. Entonces prefieren creerle a un candidato que sostiene que va a sustituir el petróleo como una de las fuentes principales de ingreso del Estado, y también le creen a otro candidato que sostiene que va a acabar la corrupción en menos de 10 días porque simplemente él considera que eso es viable. Entonces yo creo que Colombia está mucho más sensible a esas ideas que son, si se quieren, absolutamente radicales o que no encajan dentro de ese esquema racional de lo que es el Estado y de cómo funciona, y dentro de esa sensibilidad quedó por fuera el centro. Y quiero decir que también hay una responsabilidad de la coalición de la Centroesperanza en que esto haya pasado, y es que hubo muchas rupturas dentro de esa Centroesperanza que derivaron en un desgaste, y que precisamente consideraron los ciudadanos que una estructura que tuviera tantas rupturas y tantos choques a nivel interno pues no llegaría tan lejos y no garantizaría un éxito electoral. Así que yo creo que en general el centro se tiene que reunir, se tiene que considerar y nuevamente mirar cómo se reconstruyen y cómo superan esas rupturas internas que sin duda van a permanecer por lo menos hasta la segunda vuelta. Gracias, Tatiana. Poli. Y quizás, Poli, cuando estamos hablando del centro, realmente estamos hablando del centro progresistas, por decir, pero tú puedes interpretar el centro como prefieres, pero... Bueno, yo creo que hay un gran mito con el centro, y el centro es un blanco móvil. El centro no es un ser cerrado y redondo como los extremos. El centro es todo aquello que no copan los extremos, y los extremos también le comen a los lados. Entonces creo que el primer gran error es pensar que el centro es una estructura quieta. Es fluido, es móvil, es acuático, como queramos verlo, número uno. Número dos, en esa medida, al ser fluido y acuático, significa que tiene una capacidad de diálogo y de consenso que el país no es capaz de absorber en su madurez política, porque no existe. Para llegar a un centro y hacer acuerdos se necesita el diálogo. Este país prefiere versiones totalmente cerradas que les resuelvan el tema y que no se tenga que hacer ese proceso de negociación y de consenso. Aquí piensan que toda negociación es mermelada y es venderse, y no es parte del sistema democrático, está en la esencia de la democracia, precisamente ese diálogo y esa negociación. Entonces, ¿qué prefieren? Un centro democrático que es totalmente cerrado, muy cerrado al diálogo, como ya lo hemos visto, y el presidente Duque lo exacerbó en su momento, versus una versión de izquierda donde se sabe que también es bastante cerrado a escuchar a terceros. Al país le incomoda el diálogo, y creo que ese es el gran problema del centro. Y no lo han, y han además crucificado el diálogo con los acuerdos de paz. Yo creo que es un error y es un mal mayor que le ha hecho la derecha a la ciudadanía. Gracias, Poli. Y Juan, mi gran maestro de política colombiana. Mire, yo recojo... Tienes el honor de la última palabra. Gracias, Kenny. Mire, yo creo que recojo lo que dice Poli, Tatiana y Gabriel, y le sumo algo. La gran lección la está dando Rodolfo Hernández. Un lenguaje sencillo, primario, sin elucubraciones, sin citas, sin parafrasear, es lo que le gusta al pueblo colombiano. Una emotividad que toca, así sea un discurso vacío. El centro muy alambicado, mucho rector, mucho profesor, mucho discurso elevado, magníficos, extraordinarios planes de gobierno. ¿Quién dice que el mejor plan de gobierno no era el de Fajardo? Por supuesto, pero al momento de darle un momento para explicarlo, lo tuve yo en televisión, invitado, eran unas exposiciones larguísimas, no hay carne, no hay concisión, son largos. Y es evidente, la gente se aburre, que la gente quiere cosas ya, quiere sentir, quiere lo primario, quiere ver sangre, quiere ver, lamentablemente en ese discurso quieren ver la carne del asunto, y ahí es cuando entra Rodolfo y se lo lleva, cuando habla del garrote, cuando habla de le pega al otro, esas cosas que son tan anti todo, son lo que son taquilleras en política, y eso es lo que estamos hoy. Eso es taquillero, eso vende. Y le decía a Tatiana, claro, y a medida que él va a ir a plaza pública o va a ir a
Ese es el temor, porque el tipo se le zafa la cadena y se deja llevar de la efervescencia, y es ahí cuando dice lo que no debe decir en cualquier manual feminista, en cualquier manual de inclusión o en cualquier manual que tenga que ver con la ética. Eso es lo que le cuida a él, Pecasino. Eso es, tranquilo, mijo, juegue a lo otro, pero no se deje provocar, porque el hombre va a incurrir en unos problemas éticos y morales. Eso es lo que nos gusta, un centro muy preparado, pero muy elevado en el discurso. Eso es lo que pasó. Y fuera de eso, dividido, caray. Bueno, muchas gracias. No entramos otros temas de voto útil, etcétera, etcétera, pero yo creo que ha sido suficiente para una hora. Les agradezco mucho a Gabriel, Tatiana, Poli y Juan. Regresaremos, como dije antes, el 20 de junio, y todos que quieren ver un video de ese webinar lo pueden encontrar o se encuentra en nuestro sitio web hoy por la tarde o mañana, ccacanada.com. Pero siempre en el Canadian Council for the Americas estamos acompañando a Colombia. Mil gracias a todos. Buenas tardes a todos. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias por la invitación, que estén muy bien. Chao, Gabriel. Buena jornada. Chao. Gracias, acá, moliendo hasta el último día, sé que nos paguen el sueldito. Eso está